Siguiente periodo de nuestra historia es terminada la Segunda Guerra Mundial ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? Pues terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos que ver es que los tres aliados de conveniencia, ¿cuáles son los tres aliados de conveniencia? Pues los tres aliados de conveniencia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, que lo único que los ha unido es la agresión de la Alemania nazi. Y ahora, una vez desaparecida la Alemania nazi, pues vamos a ver qué va a pasar. Y va a pasar, pues, que el enfrentamiento contra la Alemania nazi va a ser sustituido por un enfrentamiento entre dos bloques. El bloque liderado por Estados Unidos y el bloque liderado por la Unión Soviética. ¿Vale? Pero vamos un poquito a ir poco a poco a través de la historia y de los distintos hechos, personajes y acontecimientos del periodo de Guerra Fría, que si podemos, lo podemos fechar entre 1945 y 1991, que es cuando cesa de existir la Unión Soviética como país. ¿Vale? Hemos empezado con la Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta, como tenía aquí, febrero de 1945 y en Yalta. Yalta está en la península de Crimea, es decir, en la Unión Soviética. ¿Vale? Con lo cual, es una conferencia que van a realizar los tres grandes cuando ya se han iniciado las grandes ofensivas en territorio alemán. Es decir, que ya tienen bien clarito qué va a ser de la guerra, quién va a ganar la guerra y hay que organizar el futuro. Una vez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo primero que acuerdan rapidito es la ocupación militar de Alemania y la división del territorio en tres zonas, luego la zona francesa, cuarta zona, en cuatro zonas de ocupación. Entonces, la zona de ocupación de Estados Unidos, que tanto el Reino Unido como Estados Unidos se le dan parte a Francia, por la conveniencia de meter a esa Francia de Gaulle, y luego la parte ocupada por la Unión Soviética. Pero es más, Berlín, que está aquí, que es la capital del Reich alemán, va a ser también ocupada y dividida en cuatro sectores, ¿vale? Bien, pero eso no es lo único. También hay otras cosas, ¿vale? Es decir, pero vamos a centrarnos. Primero, la ocupación de Berlín. Ya habéis visto que vosotros que en Yalta se decide que, bueno, ya se había decidido antes, pero se confirma que el que va a asaltar Berlín es el ejército rojo, el ejército soviético. Entonces, las imágenes que teníamos al final de la Segunda Guerra Mundial, pues las de combates urbanos, un Berlín semiderruido, un Berlín cuyos monumentos que hoy si vamos de viaje los podemos ver, pues aparecen como aparecen, y un Berlín que hasta la capital del Reich va a ser dividida, está en la capital del Reich. ¿Vale? Y cuando termine la guerra, pues ya sabéis que hay que hacer las fotos del final de la guerra. ¿Qué tenemos aquí representado? Si antes teníamos Yalta, queda previa a la ocupación, una vez que termine la batalla de Berlín, pues tendremos a los cuatro poderes. Es decir, la representación del señor Bernard Montgomery, en representación del Reino Unido, Dwight Eisenhower, el comandante jefe de las tropas soviéticas, Georgi Zhukov, y el francés, el que pone aquí, Jean Delattre de Tassigny, es decir, el hombre de confianza del general Charles de Gaulle. ¿Qué va a quedar? Pues un Berlín completamente destruido. Es decir, prácticamente dos terceras partes de la ciudad van a quedar en ruinas. Así que el ejército rojo se va a asentar sobre una ciudad prácticamente en ruinas. Si veis la foto aquí, pues la primera que hay que hacer es intentar la reconstrucción. Si se puede. Lo que pasa es que esa reconstrucción inicial, pues se va a ver que bueno, que el principal obstáculo va a ser el naciente enfrentamiento entre las potencias, a añadirle el proceso que van a tomar los aliados, que es la desnazificación del territorio. Desnazificación es la captura de todos aquellos oficiales que hayan colaborado y su puesta ante los tribunales de justicia. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis, ya sabéis, como siempre, os vais a la página web, que en la página web pues tenéis algunos vídeos, los veis con mayor detenimiento y el que os guste, pues ya sabéis, me gusta, compartido, lo que haga falta. Por ejemplo, pues ¿qué tenéis aquí? Pues ¿qué tenéis aquí? Que se ha tenido que reproducir en YouTube. Pues que tenéis aquí un vuelo aéreo. La novedad es que las imágenes son en color sobre un Berlín, pues ya estáis viendo cuál es devastado. Así, entre los bombardeos, la artillería, los combates, etcétera, ha quedado una ciudad pues que está yace en ruinas.
hacen ruinas. Aquí tenéis pues lo mismo, más documentales que podéis vosotros verlo un ratito, son muy largos, pero bueno, un poco de cómo es la vida del Berlín devastado. Y lo que podéis ver en la vida del Berlín devastado es muchas ruinas por todos lados y eso sí, al comienzo, en 1945, pues vaya a ver cómo la ciudad, como va a ser ocupada militarmente por las potencias vencedoras, pues las imágenes de las potencias vencedoras, de los oficiales de las potencias. Ahora, eso sí, el fondo es de una ciudad destruida. La capital del Reich, esa capital que iba a ser el orgullo de la nueva Alemania nazi, así es como está, ¿vale? Y bueno, pues hay que empezar poco a poco los trabajos de reconstrucción, que ya os digo que se van a alargar mucho en el tiempo, pero luego se van a alargar al principio muy lentamente y luego se van a ir acelerando. Bien, bueno, pues ocupado Berlín, se inicia lo que es la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam vamos a tener dos fotitos, ¿vale? La del inicio y la de un poco ya más avanzada. ¿Por qué digo esto? Porque mira, vamos a ver, Potsdam es una ciudad balneario que está cerquita a Berlín, es decir, ya se van los ganadores de la guerra, una vez ganada la guerra, se van a reunir con una Alemania nazi ya vencida y van a intentar diseñar el orden de posguerra. Claro, aquí tenéis representación nuevamente del Reino Unido, Winston Churchill, el nuevo presidente de Estados Unidos, el que era vicepresidente Harry S. Truman, con la muerte de Franklin Roosevelt, pues sube al poder. Y Stalin, pues que lo veis un poquillo más desmejoradillo ya, pero bueno, ahí lo veis, ¿no? Lo digo porque esta es la foto de inicio, esta es la foto de un poquito avanzada ya la conferencia. ¿Ha cambiado algo? Y ha cambiado algo es este señor Clement Attlee, que es el nuevo primer ministro británico. El nuevo primer ministro porque se realizan elecciones y aunque no lo creáis, pues el pueblo británico no vota a Winston Churchill, sino que vota al laborista Clement Attlee. La historia, a veces, el hombre que los ha liderado durante la guerra llegan las elecciones y pierde el poder. Bueno, ¿qué se va a decidir allí? Pues ya estoy viendo mesa de negociación. Y recordar, ya está ocupada Alemania, ya está ocupado Berlín, ya se ha empezado la desnazificación, que eso es para dedicarle un apartado aparte, pero ahora es, y todos esos territorios que han sido invadidos militarmente por el oeste y por el este, por las potencias en su lucha contra Alemania, ¿qué va a pasar? Claro, el problema va a radicar en el este. Polonia, por ejemplo. Polonia, ¿qué va a pasar? Pues el problema de Polonia es el siguiente, y es que acordaros que Polonia había sido dividida en 1939 entre los nazis y los comunistas. Y gracias a eso la Unión Soviética se había anexionado esta parte de aquí, fruto del pacto con Hitler. Y cuando llega 1945, lo que dice la Unión Soviética, lo de que dice el señor Stalin es que de aquí, eso lo siento mucho, pero eso es ganancia de guerra, así que nada. Que si Polonia tiene que existir y va a existir bajo una dictadura comunista, tiene que ganar sus territorios del oeste. Lo vamos a ver más claro en el mapa anterior. Quiere decir que esto son las ganancias territoriales de Polonia. Pero eso es Alemania. Quiere decir que esto queda la Prusia Oriental. La Prusia Oriental, fijaros que va a quedar dividida en dos partes. Territorio de ruso, de hecho la capital era Königsberg y ahora va a ser Kaliningrado. Otro territorio se va a incorporar a Polonia, y todo esto de Alemania se le va a amputar a Alemania y se va a pasar a Polonia. ¿Estáis pensando vosotros que ahí viven millones de alemanes? ¿Sí? Knock knock en la puerta y venga, fuera con lo opuesto, y polacos trasladarlos a esta parte del territorio para tener controlado eso y para asentar a las nuevas poblaciones, y todo esto deja de ser Alemania en 1945 para ser Polonia. Así, de la noche a la mañana. Entonces, primera victoria de Stalin es: este territorio es mío, me lo quedo y punto. Y que si Polonia tiene que ganarlo, el régimen títere polaco lo haga en el occidente, la frontera occidental a costa de Alemania, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bueno, pues primera victoria, ¿vale? Aquí lo tenéis en el mapa. Recordar que todo lo que esté en algún color era Alemania en 1939.
Esto es Alemania en 1939, ya no lo es en el 45. Esto es Alemania en el 39, ya no lo es en el 45. Y estos son incorporados a la nueva Polonia. Y esto se lo va a quedar la Unión Soviética, ¿vale? Otra vez ahí tenéis la zona de ocupación, ¿vale? Entonces, bueno, pues primero, Alemania dividida en zonas de ocupación. Bien, en cada zona de ocupación gobierna el país o la potencia ocupante. Bien. Y habrá sitios, luego lo veremos, donde haya fronteras entre los países ocupantes. Vale, perfecto. Bien, y ahora la cuestión es, ¿y el resto de Europa qué? El resto de Europa, y vamos a adelantarlo un poquitito, es lo siguiente. Vamos a irnos al mapa. La cuestión es que estas eran las fronteras, ¿eh? Y ahora la Unión Soviética se va a adelantar hacia Occidente, incorporando pues esos partes del territorio polaco que habíamos visto antes y los tres estados bálticos más esa parte de la Prusia oriental. Estos son las ganancias territoriales de Polonia. Pero claro, en su avance contra el ejército alemán y sus aliados, es decir, Rumanía, Hungría, etc., el ejército rojo ha penetrado por aquí y ha penetrado por aquí también. Y a donde ha entrado el ejército soviético lo tiene muy clarito Stalin, y es: esta zona de influencia que hemos ganado militarmente nos la vamos a quedar y punto. Así que van a empezar a través de todas las maniobras que os podáis imaginar, a eliminar a la oposición política de todos esos países y a unos partidos comunistas que eran muy pequeñitos, a instalarlos en el poder. Claro, a instalarlos en el poder, y diréis, ¿con qué apoyo? Con los miles de soldados soviéticos que se van a quedar establecidos en bases a lo largo de todos estos países, ¿vale? Así que, ahora bien, ¿qué es lo acordado en las conferencias de posguerra? En las conferencias de posguerra, Churchill lo que quería era el compromiso tácito de que en todo este espacio se realizaran elecciones libres. Stalin dirá que ningún problema. Ya contará en los votos, sin problema. Contará en los votos y ganarán sus partidos correspondientes, ¿vale? Lo que pasa es que Estados Unidos en 1945, pues, bueno, pues digamos que esto, pues hasta cierto punto considera Estados Unidos que, bueno, que tenga su esfera de influencia la Unión Soviética en el este de Europa para garantizarse que Alemania no vuelva a inmiscuirse en los asuntos del este, bueno, que hasta cierto punto es lógico. Cambiará luego esa impresión. Entonces, eso ya lo veremos, seguiremos un poquito, pero ahora toca otra cosa. Vámonos un poquito para atrás a estas fotos que antes he pasado. ¿Qué son esto? Esto es la ciudad de Berlín. Y aquí tenéis US Army Checkpoint. Y aquí el cartelito de You Are Leaving the American Sector. ¿Qué tenéis enfrente? Sector soviético. Al principio nada más que es un control. Es decir, un control de documentación, y se puede pasar de un lado a otro sin problema. Donde están hechos estos checkpoints, de vez en cuando se hacen estas exhibiciones de fuerza y demás, un poquito, no, más allá de una parte a otra decirse alguna cosita, gritarse alguna cosa, algún piropo, ya está, ¿no? Aquí tenéis un poquito esa foto, de vez en cuando esa fuerza, ¿no? Bien, ya la cuestión es, vale, esta línea habéis visto que la Unión Soviética se ha ido apoderando de los estados de Europa Oriental, que Alemania está en ruinas y bajo ocupación militar, y que Estados Unidos, pues que siempre ha sido reacio a intervenir en los asuntos europeos. Y diréis, reacio, hombre, reacio es que le costó muchísimo empezar la Primera Guerra Mundial. En cuanto terminó la Primera Guerra Mundial se aisló y no volvió hasta 20 años más tarde, consecuencia del ataque a Pearl Harbor. Si no lo llegan a atacar los japoneses en Pearl Harbor, a saber cuándo hubiera intervenido y cómo, ¿vale? Entonces, Estados Unidos pues está viendo que, bueno, que a lo mejor esta vez no se puede aislar. Pero ¿cuál es la política a seguir para lidiar con la Unión Soviética? Pues eso es lo que va a ir cambiando. Porque la Unión Soviética va a pasar de aliado a enemigo. Y va a pasar de aliado a enemigo porque las intenciones de Stalin son apoderarse de Europa Oriental por completo. Y bueno, y ahora ya veremos cuál es la actitud. ¿La actitud de Estados Unidos cuál es?
pues poco a poco se va a ir abriendo paso esto, la doctrina de la contención, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la doctrina de la contención que luego va a ser lo que se va a llamar la doctrina Truman por el presidente de los Estados Unidos? Pues aquí tenéis un personaje fundamental en los inicios de la Guerra Fría, que es George F. Kennan, ¿no? Y George F. Kennan es que el señor que está trabajando en Moscú, en la embajada, entonces manda un telegrama allí a las oficinas del gobierno de Estados Unidos, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y es un telegrama, un informe por decirlo de alguna manera, que va a cambiar pues un poco la percepción que se tiene en Estados Unidos de la amenaza soviética. Entonces, por ejemplo, una de las frases que dice es que sin ninguna duda la mayor de las tareas de nuestra diplomacia es la mayor de las tareas que nuestra diplomacia ha enfrentado. Es decir, es un enemigo que es mucho más fuerte que todo lo que les ha encontrado Estados Unidos hasta entonces, ¿vale? Y fíjate cómo termina. And probably greatest it will ever have to face. Y probablemente el más grande que vayamos a encontrar, ¿vale? Entonces, cosas que dice esto. Es decir, que la Unión Soviética está siempre en guerra, siempre va a estar en guerra contra los países capitalistas. Es decir, que la alianza ha sido temporal y porque le venía bien durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada esa alianza de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento es evidente, ¿vale? Y que la Unión Soviética ve a los partidos de izquierda y a otros partidos que no están afiliados a los comunistas en los países de Europa como posibles aliados de esa expansión, ¿vale? Bueno, y George F. Kennan lo que va directamente es a poner los puntos sobre la I de lo que tiene que ser la nueva política de Estados Unidos. A eso va a ayudar esto, lo que pone aquí, The Iron Curtain Speech, que es el discurso del telón de acero. El discurso del telón de acero es que Winston Churchill pues deja de ser primer ministro británico y pues se le va un poquito después. Esta universidad, el Westminster College de Missouri, lo va a invitar a dar un discurso. Y ese va a ser uno de los grandes discursos del inicio de la Guerra Fría. Cosas que va a decir. Bueno, pues va a decir cositas muy interesantes. Sobre todo, si los pone aquí, pues lo veréis un poco. La llegada y cómo se aproxima Churchill y da el discurso. La frase característica va a ser esta. Va a decir Churchill que sobre Europa ha caído un telón de acero que la ha dividido y grandes capitales como Varsovia, Berlín, Praga, Budapest han quedado tras ese telón de acero sumergidas en la dictadura comunista. ¿Vale? Bueno, y la doctrina de la contención va a tener varios pilares. Dos de ellos va a ser esto, lo que ponemos aquí, que es el Plan Marshall y la OTAN. ¿Qué es el Plan Marshall? Bueno, el Plan Marshall es que llegamos a 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, es que alegría, pero Europa está en ruinas. Europa está inmersa en una gravísima crisis económica. ¿Qué se puede hacer? El problema es que en la crisis económica en los países de Europa Occidental se va a crecer los partidos comunistas. Y esos partidos comunistas van a ser como una especie de quinta columna de Stalin en Europa. Y hay un peligro real de que países como Italia o Francia los partidos comunistas se hagan con el poder. Forma que va a enunciar el señor Marshall y la Secretaría de Estado de Estados Unidos es: si vuelve la prosperidad económica a Europa, decrecerá el apoyo a los regímenes comunistas y a los partidos comunistas. Entonces lo que van a hacer es en marzo del 47, después de que en Grecia y en Turquía haya rebeliones comunistas, el presidente Truman anuncia que se va a abrir un plan económico especial de ayuda a las potencias europeas, en principio abierto a cualquier país europeo que lo solicite. Habrá países europeos que lo soliciten, otros que quieran solicitarlo, pero como están bajo dominio de la Unión Soviética, no lo puedan hacer. Y otros que ya estén bajo dominio de la Unión Soviética y que lo rechacen. ¿Vale? La caricatura está muy bien, que veis a Stalin. Stalin es con sus largos brazos como tentáculos amenazando ya no Europa Oriental, que ha caído,
sino amenazando el límite del telón de acero, ¿vale? Bueno, pues a los países de Europa Occidental, España no, ¿vale? Van a ser los depositarios de el Plan Marshall. El Plan Marshall es, por el secretario de Estado es el antiguo general, ya no, porque se ha pasado a político, George C. Marshall, que intervino en la Segunda Guerra Mundial y ahora es secretario de Estado. Bueno, aquí tenéis el logo, es decir, fondo, es decir, es un fondo para la recuperación económica europea, suministrado por los Estados Unidos de América, ¿vale? Objetivos es retomar una producción industrial y agrícola suficiente para los países europeos, que los países europeos tengan unas monedas estables, unos presupuestos equilibrados, ¿vale? Y que crezca el comercio internacional entre los mismos países europeos y también con el resto del mundo, ¿vale? Ese plan Marshall va a ser entre 1948 y el 51. En moneda de la época son 13,3 billones. Ojo, ya sabéis que los billones americanos son nuestros miles de millones, es decir, serían unos 13.300 millones de dólares de la época. Hoy serían más o menos que unos 150 billones americanos, es decir, 150.000 millones de dólares de la época. Y estos son los países receptores del Plan Marshall, ¿vale? Turquía y Grecia, que habían supuesto que en 1947 hubo pequeños alzamientos comunistas o amenaza de la URSS, y aquí hubo hasta una guerra civil en Grecia. Países como Italia o Francia, donde el Partido Comunista era muy poderoso, y Alemania, pues obviamente como el límite, y Austria como el límite, y Suecia y Noruega como el límite de ese telón de acero, ¿no? Estáis viendo que España no, porque la política de entre 1945 y 50 es de aislamiento internacional al régimen de Franco. A partir de los años 50 cambiará y España será receptora de otra ayuda económica, pero ya no será bajo el Plan Marshall, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, el total de dinero. Estáis viendo, pues, el dinero de la época. Estáis viendo que los grandes receptores son Francia, Italia, Holanda como gran potencia industrial, el Reino Unido y la Alemania occidental, ¿vale? ¿Qué fueron? Pues fueron préstamos, y sobre todo también préstamos para adquirir maquinaria industrial, productos agrícolas estadounidenses, y todo con el objetivo de que la economía europea resurja rápidamente. Veis aquí ¿vale? Y bueno, ya sabéis, todos estos tratados, pues hay que darle, ahí, mira, esto del principio, esto es una frase muy repetida, Es decir, nunca antes una nación ha llevado a cabo tan gran responsabilidad por el destino de otros en tiempo de paz. Es decir, el auxilio financiero de las potencias europeas, ¿no? Bueno, pues ¿qué tendría ahí? Pues la reunión, las discusiones, etcétera, etcétera. Cuando hace el enunciado del discurso el secretario de Estado estadounidense George Marshall, y ya sería luego, una vez que los países, pues los primeros cargamentos que van hacia los países europeos con ayuda. Ya os he dicho que es material agrícola, maquinaria industrial, préstamos y toda una serie de asistencia técnica. Por ejemplo, aquí tenéis First Shipment of Marshall Plan Wicked to Greece. Pues Grecia, que estaba atravesando, había terminado su guerra civil, pues lo más prioritario es dar de comer a la gente. Pues bueno, pues envíos de ayuda, ¿vale? Bueno, pues esto lo tenía aquí. El cartelito, era una época en la que había que hacer la propaganda, Es decir, a donde nos lleve el tiempo, es decir, como esa rueda y el viento que va, lo único a lo que llegaremos es al bienestar juntos, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Que para 1951, es decir, este plan empieza en el 48, en 3 años, pues ya estáis viendo aquí que toda la producción industrial de los países involucrados subió un 64%. Y el Producto Nacional Bruto un 25% en 3 años. Es decir, ha habido una recuperación tangible de la economía europea. Bien.
Bueno, y entonces en estos primeros momentos de la Guerra Fría, que tenemos las grandes conferencias, como Europa se va dividiendo progresivamente en dos bloques, el occidental y el oriental que va a caer bajo las tropas rusas y bajo la influencia de los partidos comunistas, ¿vale? Pero, y va a haber, y habéis visto el plan Marshall y hemos llegado a los años 50. Bueno, pero ¿va a haber algún momento clave? Sí, va a haber un momento clave y se llama el bloqueo de Berlín de 1948. Bueno, ¿cómo que el bloqueo de Berlín? Sí, vamos a ver. Vámonos un poquito arriba. Y os acordáis a lo que hemos visto al principio, que es la división de la capital en 4 zonas de ocupación. Pero esas 4 zonas de ocupación es en un territorio que es alrededor, toda esa parte de Alemania está bajo ocupación militar soviética. Quiere decir que ahí solo se puede ir por ciertas carreteras autorizadas y por unos pasillos aéreos para aviones autorizados. Entonces quiere decir que básicamente que la Unión Soviética controla todos los alrededores del Berlín, de el Berlín inglés, del Berlín norteamericano y del Berlín francés. Y entonces lo que hace la Unión Soviética es, Stalin es una apuesta. Es, ¿de verdad Estados Unidos va a luchar por Berlín? Vamos a hacer lo siguiente. Si es en junio de 1948, lo que hace la Unión Soviética es bloquear todos los ferrocarriles, los canales o las carreteras de acceso a Berlín. ¿Vale? Y dice que la administración conjunta de la ciudad de las 4 potencias se ha terminado. Punto. Y es una apuesta y es, ¿será capaz Estados Unidos de entrar en guerra por esto? ¿Se enfrentará a nosotros? ¿O será una victoria y obtendremos el control sobre Berlín Occidental? Bueno, vamos a darnos cuenta de lo que hace Stalin. Es bloquear todos los ferrocarriles, carreteras y canales. Eso es muy sencillo. Pones un tanque en medio y aquí no pasa ni Dios. Claro, ahora la cuestión es, ¿sí? ¿Y cuál es la única forma de entrar en Berlín? Pasillos aéreos, esos pasillos aéreos. Lo digo porque ahí no puedes poner un tanque en medio, no puedes poner un avión en medio. Es más, va un avión de Estados Unidos por aquí y ¿qué haces? ¿Mandas un caza ruso a que lo derribe? Y ya la guerra la has provocado tú. Entonces la solución que va a tener Estados Unidos es la siguiente. No vamos a abandonar Berlín, punto. Y vamos a hacer todo lo posible por tener alimentada a la gente de Berlín mientras dure este desafío, a ver quién es el primero que se cansa. Bueno, pues si os ponéis los vídeos de la época, volvemos a lo mismo, si es que luego no me lo bloquean, pues ya estáis viendo, la crisis de Berlín va a ser una crisis que se va a resolver mediante aviones, es una apuesta. ¿Qué hará Estados Unidos? Los aviones de carga irán despegando desde la Alemania occidental con rumbo al aeropuerto de Berlín y al aeropuerto de Berlín se irán desembarcando diariamente tantas provisiones sean necesarias para la gente del Berlín occidental no ocupado por la Unión Soviética. Esas son las imágenes de Berlín. ¿Vale? ¿Que veis fotos? Pues fotos, pues ya os imagináis, si todos los días están aterrizando decenas de aviones, el pasatiempo favorito de la chavalería y demás es ir a ver los aviones. Ir a ver los aviones. Aquí veis por los aviones. Es más, me acabo de acordar de una cosita. Y es, de los documentales salió uno de los pilotos y ya tenéis la explicación de por qué está la chavalería aquí. Y es que muchas veces iban y conforme veían a la chavalería, abrían la ventanilla y tiraban pues chocolates y demás a la gente, a los niños. Pues ya está, eso oír el ruido de un aparato y la chavalería de Berlín se pone debajo a ver si le caen chucherías. Bueno, es una forma también de ganarte a la gente. El aeródromo de Tempelhof va a ser donde van a llegar los vuelos. ¿Y qué se va a repetir? Pues se va a repetir los vuelos de carga y los aviones arribando a Berlín. ¿Vale? Entonces, y ahora, ¿van diariamente a llegar todos los suministros necesarios para Berlín Occidental por el aire? Sí. ¿Y este pulso quién lo va a ganar? ¿La Unión Soviética o los Estados Unidos y Gran Bretaña también de paso? Pues lo va a ganar el pulso, ¿quién creéis vosotros? Pues de forma ingeniosa, utilizando los aviones, va a ser una victoria, la primera gran victoria de la Guerra Fría va a ser para Estados Unidos. Digo porque al poco tendrá que levantar, al par de meses, levantará el bloqueo la Unión Soviética y ahí se quedará ese Berlín Occidental durante toda la Guerra Fría como una isla rodeado de la República Comunista Alemana.
Sobre las estadísticas, pues aquí estáis viendo que hubo 270.000 vuelos durante 11 meses. Y casi 700 aviones fueron usados para ese puente aéreo, que las imágenes que nos deja el puente aéreo son, pues nada más que esto. Los niños, las imágenes de toda la población viendo y los suministros que van llegando al aeródromo de Tempelhof, ¿vale? Les digo que esta va a ser una de las victorias, ¿vale? Va a durar la crisis varios meses. Bien, mientras tanto, parte de esa doctrina de contención de Estados Unidos de esta primera fase de la Guerra Fría es firmar lo que se conoce como la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, el North Atlantic Treaty Organization. Y va a ser un pacto que lo van a suscribir al principio, pues estos países: Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Países Bajos, Noruega, Portugal y los Estados Unidos. Y luego van a entrar Grecia, Turquía y la República Federal de Alemania. Ahí veis el acto de firma y este va a ser el logo de la OTAN. ¿Vale? Ya sabéis que la capitalidad de la OTAN está en la ciudad de Bruselas y este es el logo. Pues ¿qué es la OTAN? Pues una alianza militar en la que hay un punto esencial en el tratado, y es que cualquier país que sufra una agresión obtendrá el respaldo inmediato de todos los socios miembros, que actuarán como uno. ¿Qué es eso? Que cualquiera de los países de la OTAN que sean atacados a lo largo del telón de acero directamente se encontrarán la respuesta automática del resto, es decir, un aviso a la Unión Soviética, que ha instalado regímenes títeres en toda Europa Oriental. La OTAN sigue viva hoy, como veis, se ha ido ampliando con el paso del tiempo hasta incluir todos los países que veáis de una forma u otra coloreados en el mapa. Bien, pero claro, nos habíamos quedado al principio y es ese bloque del este que ya habéis visto que la Unión Soviética se va a anexionar territorio, parte de la Polonia, los estados bálticos y parte de Rumanía, que lo va a convertir en la República de Moldavia, pero allá donde llegan los ejércitos soviéticos no se van a ir. ¿Cómo van a tomar el poder? Primero vamos a hacer un gobierno de coalición de todas las fuerzas de izquierda para luchar contra los antiguos fascistas. Bien, se arman unas coaliciones de gobierno. En esas coaliciones de gobierno los comunistas van a tener siempre los puestos de responsabilidad más importantes. Pero profe, si a lo mejor si son solo el 10%, pero se van a garantizar los ministerios clave, efectivamente. Y durante un par de años van a funcionar en algunos casos los gobiernos de coalición, pero mientras tanto los comunistas lo que van a hacer es eliminar a toda la oposición política mientras tanto. ¿Vale? Aquí estoy viendo algunos datos. Por ejemplo, en Hungría los comunistas solo tuvieron el 17% de los votos. En los otros países exactamente igual. Da absolutamente igual el porcentaje de votos que tienen. El caso es que su política va a ser adueñarse de los ministerios clave y empezar la represión contra los elementos moderados y los elementos que no sean comunistas. Empezando por los mismos socialistas, ¿vale? Bueno, al final, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar un mapa tal que sí. Es decir, ya habéis visto el territorio que se anexiona, y luego en donde haya una banderita va a ser un país comunista, una dictadura comunista que ya entre mediados de los años 40, algunos en el 47, otros en el 48, hasta los años del 90-91, en que irán cayendo una detrás de otra. Pero todo esto que está coloreado es países que podemos considerar más o menos, unos van a ser más, otros van a ser menos, van a ser títeres de la Unión Soviética. Pues esos títeres de la Unión Soviética gobernados por los partidos comunistas locales, ¿vale? Sin olvidarnos que hay fuerzas, el ejército rojo se va a quedar en muchas localizaciones, ¿vale? Por ejemplo, en la Alemania comunista, en 1991 es que había 338.000 soldados soviéticos. Ojo, que hay bases soviéticas, y luego se fundará una organización. Si se había fundado la OTAN, aquí se fundará el Pacto de Varsovia, que es otra organización militar, ¿vale?
Un breve recorrido, pues por ejemplo, pues tenéis más o menos de algunos de los países. En Yugoslavia son los comunistas yugoslavos los que se impondrán al margen de los comunistas soviéticos. Así que Yugoslavia va a ser una dictadura comunista, pero independiente de Moscú, ¿vale? Independiente de Moscú. Yugoslavia va a ser una especie de tercera vía, sí, una dictadura comunista, pero no fiel, no un régimen títere, ¿eh? Y es porque este señor, que lo tenéis ahí, Josip Broz Tito, pues durante toda la Segunda Guerra Mundial luchó, entre otros, a las fuerzas nazis, y cuando los nazis se retiraron, pues él consiguió, luchando contra otro grupo de oposición, hacerse con el poder en Yugoslavia. Así que este señor, si lo veis muchas veces, es una dictadura comunista, pero independiente de la Unión Soviética. Pero no quiere decir que aliada a Occidente, tampoco. Va a ser como una tercera vía. El único de los países comunistas de Europa Oriental que nunca se va a mantener fiel a Moscú, ¿vale? Pero, por ejemplo, en 1948 va a pasar esto, el golpe de Estado en Checoslovaquia. Checoslovaquia había sido una democracia. De hecho, era de Europa Oriental la democracia más ejemplar en los años de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y había un gobierno en el exilio, porque ya acordados que en el 39 se había invadido Checoslovaquia los alemanes. Ese gobierno del exilio vuelve a Checoslovaquia una vez acabada la guerra y forma un gobierno. Se hacen elecciones en el 46, elecciones más o menos libres, y pues va a salir una coalición de gobierno entre fuerzas de izquierda y los comunistas. ¿Vale? Vale, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, que la República Checa, conservadores y moderados, van a pedir que entre la República Checa en el Plan Marshall. Y la coalición de gobierno, pues unos están a favor, pero los comunistas en contra, así que los comunistas se van a imponer. Y al final se va a forzar un golpe de Estado. Es decir, los comunistas van a forzar un golpe de Estado. Y entonces le van a exigir al presidente que cumpla todas sus demandas y les dé el control absoluto del gobierno. ¿Vale? Lo que hace el presidente Benes es que cede a las demandas, les da el control del gobierno y una vez que están en el gobierno se hacen elecciones que esto es amañar, se hacen unas elecciones amañadas y en esas elecciones amañadas con los comunistas en el poder casualmente dan la victoria a los comunistas. ¿Vale? ¿Qué hace el presidente? Uy, que me han timado. ¿Vale? Dimite. Claro, pero fijaros el caso de el más crítico que había sido Jan Masaryk, que era el ministro de Asuntos Exteriores, el más crítico que había sido con los comunistas, pues una vez que se certifica la victoria una vez que se certifica que los comunistas tienen el poder, pues mirad el mensaje antes de celebrar las elecciones. ¿Vale? Es decir, ¿qué tenéis? A finales de febrero toman los comunistas checos el poder y se hacen elecciones en mayo. ¿Qué pasa en marzo? Que uno de los más críticos de la oposición ya, fijaros, es que se ha caído por la ventana del cuarto de baño. Dejémoslo, ¿no? Bueno, pues cuando uno vota con los comunistas en el gobierno y amedrentando y matando a la oposición, pues obtienen una gran victoria y ya se puede establecer formalmente la dictadura checa como dictadura hermana de los soviéticos. Y prácticamente entre el 48 y el 50 se forman todos el bloque soviético, así que queda así Europa. El bloque azul, el liderado por Estados Unidos, el bloque rojo, el liderado por la Unión Soviética. Y ya os he dicho que Yugoslavia es como esa tercera vía, que es una dictadura comunista, pero opuesta a los designios de Moscú, con bastantes nexos económicos y financieros con Occidente, pero independiente. Ni se moja para un lado ni se moja para otro. Y si estáis viendo aquí, pues Austria, que es la frontera del telón de acero, pues no está metida en la OTAN, pero obviamente es del núcleo occidental. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis. Pacto de Varsovia, la alianza comunista, la OTAN, los dos bloques y lo que decía Churchill, el telón de acero. Un telón de acero ha caído sobre Europa, desde el Báltico al Adriático, dejando tras detrás a Berlín, Varsovia, Praga, Budapest, etc. Y así llegamos a 1950.
Y llegamos a 1950 y va a pasar una cosita que va a ser el primer enfrentamiento armado. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que el primer gran pulso fue la crisis de Berlín, se resolvió con los aviones. El siguiente gran pulso es el establecimiento de dictaduras en toda Europa Oriental, y ese lo gana Stalin. Y ahora el problema es que llegamos a 1950 y se han estabilizado aquí los frentes, y esta es una guerra mundial. Esto es un enfrentamiento mundial. Y Europa va a ser uno de los teatros de operaciones, pero va a haber otros. Y en 1950 tenemos que poner nuestros ojos en Asia.